Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿usted? Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda Valentina, Antonella? ¿Todo bien? Bueno, ya le pasé las clases, no le debo nada, les pasé las firminas, así que tienen todo para sacarse 10. Así que no quiero menos notas, ¿sí? Tienen Buenas todo. tardes. ¿Qué, ¿Puede explicar algo? Porque recién ingresé y no lo escuché. ¿Cómo, Luciana? Sí, puede explicar de nuevo lo que estaba diciendo porque recién ingresé y no lo escuché. Sí, no empecé con la clase. Lo que estoy diciendo es que no debo nada. Pasé toda la filmina, pasé todas las clases, así que no hay excusa. Nota mínima 10, ¿sí? Nota mínima 10, no quiero menos de 10, ¿sí? Así tienen para ver la clase las veces que quiera, ¿sí? Así, bueno, eso sí, esto no implica... ¿Cómo, Antonella? No, le decía que bueno. Esto no implica que ahora, a ver, no le aseguro que siempre van a estar a clase, así que ustedes tienen que venir, conectarse a la clase, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy está referida a la unidad número 6, ¿sí? Le voy a compartir la pantalla. Bueno. Bueno, como le dije recién, lo que vamos a ver hoy es la unidad número 6. Acá ya entramos a los conceptos más, a ver, no es que lo otro no sea importante, sino acá se incorporan nuevos conceptos a lo que ya ustedes vinieron o venimos estudiando, ¿sí? Por eso es importante que vayan leyendo, vayan estudiando, porque si no van a tener muchos conceptos nuevos y se le incorpora tanto que después van a tener muchas dudas, ¿sí? en este aprendizaje. Por eso es importante que vayan leyendo la bibliografía recomendada que está en cada uno de los trabajos prácticos, a lo que estamos haciendo en la clase de teoría, a lo que están haciendo con los profesores de la práctica. Entonces, vayan trabajando el día a día con los ejercicios, con la lectura de la teoría, etcétera, etcétera. Si no, se van a acumular muchos temas y después va a costar bastante, ¿sí? Como todo. Si uno quiere estudiar en un solo día todo, es imposible, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a trabajar ahora? El concepto fundamental que nos lleva hoy es cómo determinamos el resultado, ¿sí? En una empresa. A ver, nosotros sabemos que uno de los objetivos de la contabilidad es medir la situación patrimonial, es decir, ¿se acuerdan cuando veíamos la definición de contabilidad? Decíamos dar valor a los componentes que componen el patrimonio de una empresa, el activo y pasivo, pero también medir los resultados, ¿sí? De un periodo, ya sea mensual o del periodo anual, que es el ejercicio de cualquier empresa. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, queremos determinar el resultado de un periodo, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar, ¿sí? O estudiar es un término que nosotros llamamos cómo reconocemos, ¿sí? Reconocimiento, cómo reconocemos los elementos, ¿sí? El activo y el pasivo que se incorporan al patrimonio. Y también cómo determinamos el resultado de una empresa, de un ente contable. Obviamente, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es de no dejar de perder, ¿sí? Uno de los requisitos fundamentales que vimos la clase pasada de la información de los estados contables. Y uno de los requisitos es el requisito de confiabilidad. Cuando hablamos del requisito de confiabilidad, también decíamos que debía reunir dos aspectos, que se debería aproximar a la realidad y una cuestión de se tiene que verificar esa información. Y de ahí, bueno, hemos desarrollado el requisito de confiabilidad.
Obviamente que para medir el resultado de un ente, de un periodo en particular, tenemos que, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para poder hacer eso, tenemos que ver, obviamente la idea es ver la situación patrimonial a un momento determinado y cómo fue la evolución económica y financiera de ese ente, ¿sí? Es decir, qué resultado obtuvo durante un periodo y cómo está financieramente la empresa o el ente contable durante ese periodo. Porque no es lo mismo, a ver, una empresa puede haber obtenido un resultado positivo, pero financieramente está mal. ¿Y cómo puede ser eso? Porque, a ver, yo puedo vender mercadería, ¿sí? Puedo vender producto, pero todavía no lo cobré. Y de repente la situación del país genera en que los clientes no me paguen. Entonces, al final yo vendí, económicamente obtuve un resultado porque vendí, pero financieramente no cobré. Entonces, económicamente me fue bien, pero financieramente, que por ahí también es un aspecto importante, porque no tengo los fondos, si no tengo los fondos no puedo afrontar mis compromisos y financieramente no estoy bien. Entonces, por eso cuando uno dice, bueno, tengo que analizar una empresa, cuando analizo la empresa, analizo cómo está patrimonialmente, es decir, qué activo, qué pasivo tiene, cuál fue el resultado de ese periodo y qué fondo tiene la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la situación financiera de ese ente contable? ¿Cómo se hace eso? Para eso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. Que hay que aplicar un criterio, ese criterio ya vamos a ver qué significa. Luego, si no se puede aplicar un criterio, hay que seguir una regla, y ese criterio muchas veces está atado a una norma. ¿A qué nos referimos? Cuando decimos criterio que tenemos que aplicar, esto va a depender el día y mañana, ¿sí? De lo que ustedes saben, por eso dice juicio del profesional. Es decir, el conocimiento que ustedes tienen sobre las normas contables que rigen, ¿sí? Y ustedes deberán evaluar cuál es la norma contable, de acuerdo a lo estudiado, que deberán aplicar, ¿sí? Que deberán aplicar para poder determinar el resultado económico, la situación patrimonial y la situación financiera de un ente contable. Obviamente que muchas veces, cuando queremos aplicar una determinada norma para una determinada situación desde el punto de vista contable, como también pasa desde el punto de vista jurídico, pero acá estamos hablando desde el punto de vista contable, nos podemos llegar a encontrar que no existe una norma contable para una situación particular. Si no existe la norma contable para esa cuestión en particular, debemos recurrir a alguna regla. Esa regla no es otra cosa, para simplificarlo, lo que nosotros llamamos la doctrina contable. Es lo que estamos estudiando ahora, ¿sí? La doctrina contable. Es también lo que pasa desde el punto de vista jurídico. A ver, el punto es que la doctrina y lo que piensa lo estudioso de la materia. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es estudiando mucho, ¿sí? Por eso, introducción a la contabilidad 1, estamos estudiando mucho lo que es doctrina contable. Vemos muy poco de norma contable, ¿sí? En el caso de la carrera que ustedes eligieron, no siguen viendo contabilidad, por lo tanto, toda la parte de norma contable no la ven. Por suerte, dirán algunos. Pero bueno, lo que muchos vemos acá es más relacionado a la doctrina contable, ¿sí? Entonces, cuando el día de mañana ustedes analicen las normas contables y para una situación particular no existe una norma contable para poder aplicar, tienen que ir a la doctrina contable, es decir, ¿qué piensan en general? ¿Sí? Obviamente para eso tienen que leer libros y sobre esa situación vamos a aplicar esa regla en particular. Obviamente las normas, ¿sí? Lo establecen ¿quién? Las resoluciones técnicas. La resolución técnica, ¿sí? A través de la Federación Argentina de Contadores, se establece, ¿sí? Se establecen las normas contables a través de esas resoluciones técnicas. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿podría volver a explicar lo de reglas? Justo se me cortó cuando estaba explicando esa parte. La parte de regla no es otra. A ver, cuando nosotros tenemos que analizar, medir, determinar el resultado de un periodo en particular, tenemos que
para esos hechos y operaciones que ocurran durante ese ejercicio, siempre tenemos que ver las normas contables que vamos a aplicar para esa situación en particular, para ese hecho y esa operación que estamos analizando. Pero muchas veces no hay una norma contable para una situación particular. Si no está la norma contable para esa situación en particular, tenemos que acudir a reglas. ¿Qué me dice la definición? Forma un modo de determinar, de realizar alguna acción, o decir algo de una manera determinada. Eso, ¿sí? Del punto de vista de la teoría contable, no es otra cosa que de lo que estamos viendo cuando no existe la norma contable, es decir, como pasa en la parte jurídica, muchas veces no hay una ley para una situación en particular y se aplica por analogía otra ley u otra norma, o de acuerdo a lo que hay de la jurisprudencia o a la doctrina jurídica. En este caso, nosotros ¿qué decimos? De acuerdo a la doctrina contable, a ver, para este hecho en particular podríamos resolver de esta manera, pero del punto de vista de la doctrina contable, no del punto de vista de una norma, porque la norma no existe, no está una norma para una situación en particular. Entonces ahí, como no está la norma para esa situación en cuestión, tenemos que acudir a lo que, ir a los libros, y a lo que dice la teoría contable, ¿sí? La doctrina contable. A eso nos referimos a reglas. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, seguimos. Como dijimos al comienzo de la clase, ¿qué es lo que queremos nosotros acá? Es determinar el resultado de un periodo, ¿sí? Es decir, que si nosotros nos podemos analizar, nosotros partimos de un periodo inicial y al finalizar queremos determinar el resultado, ¿sí? Acá tenemos, supongamos, el patrimonio neto al momento cero, y acá tenemos el patrimonio neto al momento n, como habíamos estudiado y habíamos visto la fórmula, ¿sí? Ahora yo le pregunto, y yo quiero la ayuda de ustedes, el patrimonio, a ver, si yo quiero determinar la diferencia de estos dos patrimonios, ¿sí? Nosotros haríamos patrimonio neto al momento n menos patrimonio neto al momento 0. Y esto algo me va a dar, ¿sí? Pero acá donde está la cuestión donde dice el resultado de un periodo producido, ¿sí? En ese lapso en el patrimonio, y acá viene la cuestión, excluido los efectos de los aportes y retiro de capital o propietario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos y dijimos el patrimonio neto al momento n, ¿a qué es igual? ¿Quién me lo dice? Escucho. ¿Quién me dice a qué es igual el patrimonio neto al momento n? ¿Quién me lo dice? Chicos. Al patrimonio inicial. Más que el patrimonio inicial, vamos deduciendo. Más que el patrimonio inicial. El patrimonio inicial, el patrimonio del momento 0, ¿a qué es igual? Al activo en el momento n. ¿Cómo? Al activo en el momento n. No, patrimonio neto estamos hablando. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio neto al momento n? ¿A qué es igual? Busquen, vayan a ver el video, lo espero. Si quieren ver, vayan a buscar el video, lo espero. Es el que se forma por el importe que tenía el momento 0 más la suma de sus aumentos y menos la suma de sus disminuciones. ¿Y cómo vamos deduciendo? Había una filmina ahí. ¿Cómo se deduce el patrimonio neto al momento n? ¿Cómo se deduce el patrimonio neto al momento n? Es la sumatoria de los activos. No, patrimonio neto al momento n. ¿Cuáles son, cómo está compuesto el patrimonio neto al momento n? Activo inicial. No, Menos pasivo inicial. no, Activos al momento n menos los pasivos al momento no. n. ¿Cómo está compuesto el patrimonio neto al momento n?
el patrimonio neto, no estoy diciendo los elementos, estoy diciendo qué había dentro del patrimonio neto. Capital y resultados acumulados. ¿Y cómo? Exactamente, vamos por ahí, ahí está la respuesta. Entonces, si tenemos capital más resultado acumulado, ¿cómo lo dividíamos el patrimonio neto al momento n? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo sería? Si ustedes no me lo dicen, yo no avanzo, ¿no? Y estaremos hasta las 8 de la noche acá, esperando que ustedes me digan. ¿Cómo dijo hace rato, profe? ¿Cómo? ¿Cómo dijo hace rato? ¿Qué explicó? El patrimonio neto N, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el ¿Al patrimonio activo neto? menos el pasivo? No. ¿Cuáles son los elementos? Recién dijo su compañera. Recién su compañera dijo, ¿sí? Recién su compañera dijo capital más resultado acumulado. Por ahí va la respuesta. Pero lo abramos mejor. ¿Usted tiene la filmina, chicos? ¿O ¿para qué me piden la filmina si no lo van a ver? Entonces voy a dejar de Sería, pasar, voy a dejar de pasar filmina, voy a dejar de pasar todo. Aquí es igual. sería igual a capital más resultados anteriores más resultados del periodo. Sí, pero lo abramos más. Lo terminamos abriendo más. Lo abramos más para poder entender. Vamos por ahí la respuesta. Estamos bien. Pero a ese concepto que dijiste lo abramos más. ¿Cómo sería? Sabrina. Sí, estoy viendo la filmina, profe. Julieta, Sofía. Profe, le dejé en el chat. ¿Se puede fijar, por favor? Está incompleto. Falta alguito, falta. Estamos cerca, pero falta alguito, Leonardo. Leonardo me acaba de poner así. Me acaba de poner. Profe, el capital aumenta y el capital disminuye. Me acaba de poner aumento de aporte menos sumatoria de retiro más sumatoria de resultado positivo menos sumatoria del resultado negativo. ¿Sí? Pero está faltando algo. ¿Qué está faltando ahí? Capital inicial. Bien, capital inicial. ¿Sí? Entonces el patrimonio neto al momento n es capital inicial más sumatoria de aporte menos sumatoria del retiro más sumatoria del resultado positivo menos sumatoria del resultado negativo. ¿Sí? Y el patrimonio neto al momento cero, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Al activo. Patrimonio neto al momento cero, ¿a qué es igual? Siguiendo con la misma idea que estamos marcando acá, siguiendo con esa misma idea, con esta idea, ¿a qué es igual el patrimonio neto al momento cero? ¿A qué es igual, chicos?
inicial No, activo, ¿a qué? ¿Activo inicial? más activo aumenta. No, yo lo que estoy planteando, así como ustedes me pusieron el patrimonio neto al momento n, y me hicieron toda esta fórmula, entonces yo le digo, el patrimonio neto al momento 0, siguiendo esta lógica que le escribieron acá, ¿a qué va a ser igual? El patrimonio neto al momento 0, ¿a qué es igual? Sí, ya sé que es igual al activo inicial menos pasivo inicial, pero del punto de vista del patrimonio neto, no es que surja por la diferencia de activo y pasivo. ¿Sí? Acá también yo podría haber dicho patrimonio neto al momento n igual activo al momento n menos pasivo al momento n, pero no. Hemos desarrollado qué hay dentro del patrimonio neto al momento n. Yo le pregunto, ¿qué hay dentro del patrimonio neto al momento 0? Sería el capital inicial. Bien, sería el capital inicial. ¿Sí? Sería el capital inicial. Entonces, siguiendo con esta lógica y la definición del resultado que tenemos acá, ¿qué me dice? Que yo puedo calcular el resultado de este periodo por diferencia entre el patrimonio al momento n y el patrimonio al momento 0, por diferencia. Pero me hace una salvedad. Ojo, que en algunos casos el patrimonio neto al momento n puede haber aporte y puede haber retiros. Entonces, si el patrimonio neto al momento n hay aportes y hay retiro, tenemos que, de ese patrimonio neto al momento n, lo tenemos que excluir. Lo tenemos que excluir. ¿Para qué? Porque si nosotros del patrimonio neto al momento n lo excluimos, ¿qué me queda? Y me queda el capital inicial y me quedan los dos resultados. Entonces ahí sí puedo trabajar por diferencia. Entonces, patrimonio neto al momento n menos patrimonio neto al momento 0, que es capital inicial, y acá tengo capital inicial, se anula. ¿Y con qué nos quedamos? Con resultados. ¿Sí? Nos quedamos con los resultados. Esto es lo que me quiere decir esta parte de la filmina. El resultado de un periodo es la variación producida en ese lapso en el patrimonio, excluido los efectos de los aportes y retiro. ¿Por qué excluido? Porque el patrimonio al momento n puede haber tanto aporte como retiro. Es decir, que el patrimonio neto al momento n se puede haber modificado por aporte y retiro. Entonces, ¿qué me dice? Si el patrimonio neto al momento n hay aporte y retiro, traten de excluirlo, de sacarlo, para que no se vea influenciado por esos movimientos. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, el resultado en definitiva, si aumenta el patrimonio, si el patrimonio aumenta, ¿sí? Pero que no tenga como consecuencia los aportes, o disminuye el patrimonio, pero que no tengan como consecuencia retiro de capital, tenemos, si aumenta, es un resultado positivo, producido por ganancia o ingreso. Si disminuye el patrimonio neto, tenemos un resultado negativo, como consecuencia de alguna pérdida o algún gasto. ¿Sí? La medición del resultado de un periodo depende, lo que vimos recién, del criterio que se aplique para medir qué cosa, los activos y pasivos que tiene la empresa en sus distintos momentos. Y otra cuestión que vamos a ver más adelante, qué unidad de medida y qué capital a mantener aplica en ese modelo de estado contable. Esto ya lo vamos a explayar más adelante. Entonces,
Resumiendo, el resultado de un periodo puede estar producido por las siguientes situaciones: por ingresos, como vimos recién, gastos, ganancia o pérdida. Ya vamos a ver qué significa ingreso, gasto, ganancia y pérdida. También por los impuestos que, estamos hablando del resultado de un periodo, los impuestos que están grabando la ganancia de un periodo determinado. Puede ser el impuesto a la ganancia u otros impuestos que el Estado establezca sobre esos resultados que se han originado durante un periodo. ¿Producto de qué? ¿O de dónde provienen esos ingresos? ¿Cómo se originan esos gastos, esa ganancia, esa pérdida? O, como vimos, ¿sí? Cuando decíamos, debemos registrar operaciones que provengan de terceros, de hechos internos, o sea, internamente hay hechos dentro de la empresa que pueden generar repercusiones contables, ¿sí? Si se genera una repercusión contable en el patrimonio de ese ente generado por algún hecho interno, hay que registrarlo. O hechos que sean producidos por el contexto, ¿sí? En el mercado hay una devaluación, inflación, cambio de la tasa de interés, subió el riesgo del país, todo eso origina que haya otro contexto e influya en mi resultado. Toda esa cuestión hay que analizarla, ¿sí? ¿Preguntas? De mi parte no, profe. ¿Cómo? No, profe. Bueno. ¿Qué es ingreso? Para esto, lo tenemos que sacar lo que dice, a ver, como material de estudio, ¿sí? Lo podemos ver en la resolución técnica número 16. Y me dice que ingreso, y tiene una lógica, ¿sí? Si ustedes lo relacionan con las variaciones patrimoniales. Los ingresos tenemos aumento de activo, ¿sí? Si nos acordamos las variaciones patrimoniales, nosotros decíamos, si aumenta activo únicamente tenemos un patrimonio neto que aumenta, por lo tanto tenemos un resultado positivo. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos un ingreso cuando tenemos un activo que aumenta o un pasivo que disminuye. Siempre y cuando esos ingresos vean o se originen de dónde. Por empezar, por la venta de bienes, ¿sí? La producción o venta de bienes, si es una empresa industrial, puede producir y vender. Si es una empresa comercial, lo que hace es comprar y vender bienes, ¿sí? ¿Por qué más? También si es una empresa que presta servicio, como la empresa de seguridad, de limpieza, etcétera, o una empresa que alquila maquinaria, presta servicio, también que estén originados a la actividad y que esté originado a la actividad principal. Esto es fundamental, ¿sí? Que todo esto que tenemos acá, tanto los puntos A, B y C, y que ese aumento de activo y de pasivo esté vinculado con la actividad principal del ente, ¿sí? Que esté vinculado con la actividad principal del ente. Entonces, cuando esté vinculado con la actividad principal del ente, estaremos frente a un ingreso. Y estaremos frente a un gasto, ¿sí? Estaremos frente a un gasto cuando, ¿quién nos dice? Si acá decíamos que había un aumento de activo y acá decíamos una disminución de pasivo, vamos a tener un gasto cuando tenemos un activo que disminuye y un pasivo que aumenta. Y cuando ese gasto tiene que estar vinculado a un ingreso, a este concepto. Por eso se dice que no hay ingreso sin gasto y no hay gasto sin ingreso. Eso se lo tienen que grabar, ¿sí? Siempre. Se lo tienen que grabar siempre, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Bueno, seguimos. Otro concepto que determina el resultado de un periodo son las ganancias. La ganancia también es un aumento del patrimonio, ¿sí? Es decir, que puede estar producido por un activo que aumenta o un pasivo que disminuye. La diferencia, ¿dónde está? Que se origina generalmente por actividad secundaria, que no hace a la actividad principal de la empresa, ¿sí? A diferencia de la situación anterior. Ni tampoco está vinculado por aporte o propietario
¿sí? Y obviamente no esté vinculado con ingresos. Si está vinculado con ingresos, la definición sería ingreso, no sería ganancia. Entonces está vinculado más con una actividad secundaria, o sea que no hace la operación principal de la empresa. Por ejemplo, una empresa, un ente contable, recibe una donación. Si recibe una donación, ¿sí? No es la actividad principal de la empresa recibir donación, pero recibe un subsidio del Estado, como fue el año pasado que el Estado le daba el ATP, entonces esa es una ganancia. ¿Sí? Está recibiendo un subsidio, hay un aumento del patrimonio, porque está recibiendo efectivo, pero no hace la actividad principal de la empresa. Entonces es una ganancia. Algo similar pasa con las pérdidas. En este caso, las pérdidas es una disminución del patrimonio, ya sea producido por un activo que disminuye o un pasivo que aumenta, y también, ¿sí? a similitud de la ganancia, está originado por operación secundaria o accesoria, ¿sí? Y no tiene que ver con gasto o retiro propietario. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿qué similitud hay entre ganancia e ingreso? ¿Qué similitud hay entre ganancia e ingreso? ¿Qué similitud hay? Que aumenta el patrimonio. Muy bien, la similitud entre ingreso y ganancia es que los dos conceptos originan un aumento del patrimonio. ¿Y qué diferencia entre uno y otro? Que uno proviene de operaciones primarias, las principales del ente y las ganancias de la secundaria. Exactamente, muy bien. Eso tiene que tener en cuenta siempre, ¿sí? Por eso decimos, ganancia e ingreso, la similitud es que hay un aumento del patrimonio. La diferencia es que, como acaba de explicar su compañero, uno es originado por la actividad principal de la empresa y el otro es por actividades o hechos y operaciones secundarias de la empresa. ¿Y qué similitud hay entre pérdida y gastos? Que ambas disminuyen el patrimonio. Perfecto, ambas disminuyen el patrimonio, es un activo que disminuye o un pasivo que aumenta. ¿Y la diferencia entre una y otra cuál es? Que uno se encarga de, bueno, de las, sería de las, no me acuerdo si decía operaciones principales ¿Sí? y las pérdidas de las secundarias. Perfecto, muy bien. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Profe, No, profe. ¿podría volver a repetir lo último que dijo? Que se me cortó el internet, no lo escuché bien. ¿Cuál última? De la diferencia entre las pérdidas y... La diferencia entre pérdida y gasto es que gasto No proviene... me acuerdo. ¿Cómo? Entre pérdidas y gastos era. Sí, la diferencia entre ambas, ¿cuál es? Que gasto siempre va a estar vinculado a un ingreso y es producto de la actividad principal del ente. En cambio, la pérdida proviene de operaciones secundarias o accesorias, ¿sí? Esa era la diferencia entre una y otra. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿cómo medimos? Si ya hemos definido qué es ingreso, qué es gasto, qué es ganancia, pérdida. Pero la pregunta siguiente es, ¿cómo lo medimos? ¿Sí? ¿Qué medición le damos a esos ingresos? ¿Cuáles son los criterios para incluirlo en un periodo determinado? Va a depender, hay dos conceptos fundamentales para medir, o sea, hay dos maneras de medición, ¿sí? De imputar, también como podemos decir, de imputar o de asignar esos ingresos o gastos a un periodo determinado. Está el primero, que está vinculado, ¿sí? Al movimiento del efectivo, de la plata, del efectivo, ¿sí? Es lo que llamamos el sistema del percibido. Y el otro está vinculado a un concepto que le llamamos el concepto del devengado. Obviamente el concepto ya vamos a ver, no depende ya si se cobró o no, acá ya no. En cambio, el anterior, el movimiento por efectivo, ¿sí? Que le llamamos percibido, en este caso depende si por ejemplo, si esa venta se cobró o no cobró, vamos a decir si es un ingreso o no, ¿sí? Es decir, volvemos, por el sistema de percibido,
estudiando ya el sistema de percibido, únicamente se considera como ingreso o como gasto para determinar el resultado de un periodo determinado a todo aquello que se haya cobrado o pagado en ese periodo. Si, vamos a un ejemplo para diferenciar, una venta que yo haga en septiembre, pero que me la paguen en octubre, esa venta bajo el percibido se considera como ingreso en octubre, porque la tipo cobra en octubre, ¿sí? En cambio, bajo el principio de vengado, me voy adelantando, esa venta se considera como un ingreso en el mes de septiembre, aunque no se lo haya cobrado, porque el hecho generador se produce con la venta de la mercadería cuando se entrega el bien. En cambio, con el método percibido, esa venta de mercadería que la estoy haciendo hoy en el mes de septiembre, pero que la voy a cobrar en octubre, recién la considero como un ingreso en octubre. Vamos al ejemplo de gasto. El gasto lo voy a considerar, ¿sí?, en el periodo que se pague. Voy a un ejemplo. A mí me llega la boleta de luz ahora, ¿sí? Fin de septiembre me llega la boleta de luz de todo lo consumido en el mes de septiembre. Pero ¿cuándo lo voy a pagar? Lo voy a pagar en octubre. Entonces, bajo el método de percibido, el gasto de la luz se imputa en el periodo de octubre porque lo estoy por pagar en octubre. En cambio, bajo el método de devengado, ¿sí?, ese gasto corresponde al mes de septiembre porque la luz se consumió en el mes de septiembre. El hecho generador se produjo en el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, un poco resumiendo acá lo que acabo de decir, los ingresos, un ingreso de la cuenta base se produce cuando ingresan los fondos. Cuando hemos cobrado el efectivo, cuando ingresan los fondos, ahí decimos nosotros que ese ingreso, ¿sí?, se debe imputar a ese periodo. Sin tener en cuenta, ¿qué cosa? ¿Cuándo se realizó la venta? Vamos al ejemplo de la venta de una mercadería. A mí lo que me interesa bajo el método percibido es cuándo cobramos esa venta, ¿sí? En el momento que cobremos esa venta, nosotros consideramos que ahí se ha producido el ingreso bajo el método de percibido. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en el mes de septiembre, ¿sí?, estemos cobrando ventas realizadas del mes de agosto, pero bajo el método de percibido, esa venta es de septiembre, ¿sí? ¿Qué más puede pasar? Que estemos, bueno, lo que dije recién fue el punto 2, es que el punto 1 dice, cobra el ingreso realizado en el ejercicio. Esa es la situación de que yo vendo mercadería y la cobro en el mismo momento de venderla. Entonces ahí yo vendo en septiembre y la cobro en septiembre. En ese caso, la venta la reconozco en septiembre. El segundo punto, este segundo punto es el ejemplo que di hace rato. Y el tercer punto es cuando cobramos por adelantado. Yo cobro por adelantado una venta en septiembre, pero la voy a entregar en octubre. Al bien lo voy a entregar en octubre, no importa. Del punto de vista del percibido, esa venta se está perfeccionando ahora en septiembre, porque yo estoy recibiendo, estoy cobrando ahora en septiembre. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo Sí, pasa profe. con los gastos. El mismo razonamiento como di el ejemplo de la boleta de luz. El mismo razonamiento, ¿sí? Vamos a considerar como gasto en el periodo que debamos sacar los fondos, el efectivo. Sin importar la misma situación. Es decir, ¿qué puede pasar? Si yo estoy pagando la boleta de luz, la de septiembre, en el mes de septiembre, el gasto es del mes de septiembre. Si yo la boleta de luz que es de septiembre la pago en octubre, el gasto la imputamos como resultado del mes de octubre, ¿sí? O puedo estar pagando un gasto por adelantado, ¿sí? Entonces voy a considerar como gasto en el periodo que estoy pagando, ¿sí? Ese es el criterio del percibido. ¿Alguna duda con el criterio del percibido? No, profe. Vamos con el sistema de devengado.
acá sí entra un concepto que es el sistema que nosotros vamos a trabajar en la contabilidad, ¿sí? Este es el sistema con el cual nosotros vamos a trabajar en nuestra contabilidad. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para entender a qué se refiere el sistema de vengado. En este caso, a ver, vamos al ejemplo de la venta. Nosotros lo que tenemos que analizar, a ver, ¿cuándo se perfeccionó la venta? Si yo entrego el bien en el mes de septiembre, en el caso de la venta se está perfeccionando en el mes de septiembre. Entonces, desde el punto de vista contable, nosotros usamos un término de decir el hecho generador de la venta, ¿cuál es? Es la entrega del bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es el hecho generador. Entonces, si el hecho generador se perfeccionó, en este caso en la venta con la entrega del bien, ese ingreso, ¿sí?, se debe registrar, se debe imputar al periodo que se entregó el bien. En este caso, el mes de septiembre. Sin importar cuándo lo cobremos. Voy a decir, no, pero me la pagué en octubre, no importa. ¿Cuándo entregaste vos el bien? Hoy, que es septiembre. Entonces, ese ingreso se imputa al mes de septiembre, pero no lo cobré todavía. No importa porque estamos bajo el sistema del devengado, ¿sí? Y bajo el sistema de devengado, ¿sí?, se contabiliza o se reconoce ese ingreso en el momento que se entrega el bien. Si vos entregaste el bien en septiembre, en el mes de septiembre es un ingreso, es una venta, ¿sí? Y esto es lo que me dice la norma contable. Los efectos patrimoniales de toda aquella hecho y operaciones económicas deben reconocerse en los periodos que ocurran esos hechos generadores, ¿sí? Eso que se está generando se debe imputar en el periodo que ocurran. Miren el término que usan acá, con independencia, ¿sí?, de cuándo se produzcan los ingresos y egresos de fondo. Entonces, esto me lo dice la norma, la resolución técnica 17. Con lo cual, ¿qué me está diciendo la resolución técnica 17? Para reconocer el resultado o para determinar el resultado de una empresa, se trabaja con el sistema de devengado. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguimos. Para entender el momento del devengado, no tenemos que lo vimos en la clase pasada, ¿sí? La etapa 2, ¿se acuerdan? Teníamos la etapa 1, que eran los documentos, los comprobantes, la etapa 2, donde empezábamos a procesar la información, y la etapa 3, donde se generaban los informes contables, ¿sí? En esa etapa 2, a su vez, puede aparecer un momento donde captamos el dato, donde tomamos conocimiento, el otro momento donde hacemos la registración de ese dato que hemos tomado conocimiento, y el tercer momento que, como estamos en el sistema del devengado, hacemos el devengamiento. ¿Qué significa devengar? No es otra cosa que registrar en un periodo determinado, asignar a un periodo determinado el resultado de esa operación, de ese hecho económico. Entonces, ¿qué puede pasar desde el punto de vista contable cuando nosotros tenemos que registrar, procesar esa operación? Profe, disculpe. Sí. ¿Podría explicar de nuevo qué pasa en el momento 3, en el devengamiento, por favor? El devengamiento es el momento que nosotros debemos reconocer, asignar a un periodo determinado el resultado de esa operación o de ese hecho económico. ¿Sí? Es decir que debemos decir, a ver, ¿en qué momento tenemos que reconocer, de acuerdo al criterio del devengado que acabamos de ver, esa operación o ese hecho económico? ¿A qué momento lo tenemos que imputar? ¿A qué periodo tenemos que asignar? ¿Sí? De acuerdo al criterio del devengado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, ¿qué puede pasar si esa operación y ese hecho económico es el momento 1 y el momento 2 coinciden? Estamos ante una operación y hecho económico de registración inmediata. Es decir, tenemos el comprobante y lo registramos. ¿Sí? ¿A dónde lo registramos? En el diario general que vimos la clase pasada, ¿sí?
lo registramos en el diario general. Si en el momento que conocemos el hecho y la operación económica, pero en ese momento que lo estamos conociendo, todavía no lo estamos registrando, es decir, que lo vamos a registrar después, decimos que es una registración diferida. Es decir, que estamos tomando conocimiento de la operación y hecho económico y está impactando patrimonialmente, pero no lo estamos registrando en forma inmediata, sino que vamos a diferir la registración, ¿sí?, a otro momento posterior de haber tomado conocimiento de ese hecho. Todo esto influye para poder entender, ¿sí?, cómo se deben hacer las registraciones contables y por qué, en qué momento se hace cada registración contable. Seguimos. Si los tres momentos coinciden, momento 1, el momento 2 y el momento 3, que es el momento del devengamiento, nosotros decimos que ahí hay una registración inmediata y estamos haciendo un devengamiento, estamos reconociendo un resultado en forma inmediata. Es decir, que ese comprobante lo estamos registrando en forma inmediata y ese comprobante me está generando un resultado, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Si el momento 3 no coincide con los otros dos momentos, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a registrar la operación en forma inmediata, pero el devengamiento lo vamos a registrar más tarde. Es decir, el devengamiento estamos diciendo que vamos a diferir el reconocimiento de ese resultado positivo o negativo para un periodo futuro. Y la tercera situación es, el devengamiento coincide con el momento 2, con la registración, pero no con el momento 1, que es el momento que conocemos la operación. Entonces, en ese caso, si decimos que es una operación que vamos a diferir la registración a un periodo futuro, pero sabemos que ese resultado, ya sea positivo o negativo, se va devengando en forma inmediata. Vamos con ejemplos para que entiendan. Miren, acá tenemos donde el momento 0, momento 1, momento 1, momento 2 y momento 3. Este sería el momento 1, este es el momento 2. Es decir, momento del comprobante, momento de la registración, el momento del devengamiento. Ejemplo, venta de mercadería. Yo tengo la factura, tengo el duplicado de la factura que acabo de vender a mi cliente. ¿Qué hacemos? ¿Lo registramos en forma inmediata? Sí, lo registramos en forma inmediata. ¿Sí? Se debe registrar la operación. ¿Ese de devengamiento inmediato? Sí, porque el hecho se perfeccionó. ¿Cuál es el hecho generador que se perfecciona para reconocer en forma inmediata ese devengamiento? La entrega de la mercadería. Entonces ahí nosotros tenemos que siempre empezar a estudiar cuál es el hecho generador, el hecho que perfecciona el devengamiento. En el caso de la venta de mercadería, el que me indica que se devengó la operación es la entrega de la mercadería. Entonces, como se entregó la mercadería, decimos que se devengó también ese ingreso. Y como tenemos el comprobante, decimos que es de registración inmediata. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. ¿Qué pasa acá? Esta situación, acá se da que el momento del devengamiento, ¿sí?, es diferido. Por ejemplo, cobramos alquiler por adelantado. Ustedes cobran alquiler por adelantado. ¿Lo registraron en forma inmediata? Sí. Pero supongamos que yo estoy cobrando un alquiler del mes de septiembre. Perdón, estoy cobrando un alquiler. Estoy cobrando el alquiler en septiembre, pero corresponde al mes de octubre. Es decir, que mi inquilino me paga 10.000 pesos de alquiler de octubre, pero lo estoy cobrando ahora en septiembre. Ahora, ¿de cuándo es el resultado en función al devengado? ¿De septiembre o de octubre? Estoy cobrando, ¿sí?, el alquiler de octubre, lo estoy cobrando, me lo están pagando ahora en septiembre. Pero
corresponde al mes de octubre, ¿sí? Si yo tengo que reconocer como ingreso a ese alquiler, ¿es de septiembre o es de octubre? Es pregunta. ¿Qué responden ustedes? Octubre, profe. No te escucho. Octubre. Es de octubre. octubre. Exactamente, muy bien, es de octubre. Por eso decimos que es de devengamiento diferido, porque a ese alquiler lo vamos a considerar como un resultado positivo, como un ingreso recién en octubre. ¿Sí? Pero lo cobré ahora, no importa, porque estamos bajo el principio del devengado. ¿Sí? Y en el caso del principio del devengado, los alquileres se van a devengar cuando transcurra el mes. ¿Qué mes? El mes de octubre. Yo estoy cobrando el alquiler del mes de octubre. Entonces, recién ahí se va a devengar. Y esta es la situación donde el momento de la registración coincide con el momento del devengamiento, ¿sí? Pero no coincide con el momento que conocemos el dato. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo una registración diferida y un devengamiento inmediato. Ejemplo, la liquidación del sueldo de un mes. A ver, un poco lo charlamos la vez pasada. Cuando la empresa tiene un empleado y trabaja un día, trabaja un minuto, trabaja una hora, nosotros ya ese minuto, esa hora, ya le estamos debiendo al empleado. ¿Sí? Pasa el segundo día, trabaja una hora, trabaja 2 horas, trabaja el día, y ya le debemos el día anterior y el día de hoy. Entonces, fíjense cómo ese sueldo, ese gasto, se va devengando día a día. Por una cuestión de practicidad, yo no me voy a poner a hacer un asiento de sueldo minuto a minuto, hora por hora, día por día. ¿Qué se hace desde ese punto de vista contable? Reconozco el devengamiento, ¿sí?, al cierre del mes. Por eso le decimos que es registración diferida. Yo la registración del devengamiento no lo voy a hacer minuto a minuto, hora por hora, sino tengo que hacer, no se imagina la cantidad de asientos que deberíamos hacer. Entonces, por una cuestión de ser práctico en la registración, ese devengamiento de esos sueldos, de ese personal que se va haciendo minuto a minuto, hora por hora, día por día, la dejamos pendiente y la hacemos al cierre del mes, cuando se hace el cierre de la liquidación del personal. Ahí se cierra la liquidación del personal, pero no significa que el gasto se generó el último día. No, el gasto se fue generando minuto a minuto, hora por hora, día por día se fue generando el gasto, se fue devengando ese gasto, ¿sí? Pero no podemos estar registrando de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se cierra la liquidación de sueldo, recién ahí hacemos la registración contable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, seguimos. Esto es muy importante, para que quede claro. Cuando estamos bajo el sistema del devengado, ingreso no equivale a entrada de dinero. ¿Sí? Que quede claro. Como le dije recién, yo vendo mercadería, ¿sí? Vendo mercadería, pero a ver, la vendo hoy, pero la voy a cobrar en octubre. Ese ingreso, pero muchas veces, pero no me entró la plata, no. La definición de ingreso, bajo el sistema de devengado, no está vinculado con la entrada de dinero. Entonces, ese ingreso es un resultado positivo del mes de septiembre. ¿Y por qué? Porque en el mes de septiembre, ¿sí?, se perfeccionó la venta. ¿Qué significa perfeccionarse la venta? Porque en el mes de septiembre se entregó la mercadería. Por lo tanto, como se entregó la mercadería, se perfeccionó la venta y se considera un ingreso, ¿sí?, aunque no se haya cobrado. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, hay que tener en cuenta que un ingreso va a ser reconocido en un periodo anterior en el momento que se haya perfeccionado el hecho generador. Va a ser reconocido en el presente ejercicio cuando ese hecho generador esté vinculado con el ejercicio que estamos transcurriendo. O, como el ejemplo del alquiler,
alquiler cobrado por adelantado, aunque lo hayamos cobrado ahora, ese ingreso no es de este ejercicio. Ese ingreso corresponde a un periodo posterior, a un periodo futuro, ¿sí? Pero ¿por qué el alquiler? Porque en este caso yo estoy cobrando un alquiler correspondiente de octubre, pero lo estoy cobrando por adelantado. Entonces, ese ingreso es del mes de octubre, aunque lo haya cobrado por adelantado. ¿Por qué? Porque ingreso no es equivalente a entrada de dinero. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna pregunta hasta ahora? No, profe. Bueno, seguimos. ¿Qué tienen que tener en cuenta para reconocer un ingreso en un periodo determinado bajo el principio del devengado? Son 5 condiciones o requisitos a tener en cuenta y que no se tienen que olvidar jamás. El primero, que haya ocurrido el hecho generador, en el caso de la venta. ¿Cuándo se generó la venta? Cuando se perfeccionó. ¿Cuándo se perfeccionó? Cuando se entrega el bien. ¿Se entregó el bien? Sí, listo. Se generó el hecho. Se generó el hecho, por lo tanto, ya cumple un requisito, puede ser considerado como ingreso. Segundo requisito, tiene un alto grado de irreversibilidad. ¿Qué significa? Vuelvo al ejemplo de la venta. Que esa venta, ¿sí?, no se revierta, que esa venta no se caiga. Entonces, de eso hablamos, que tiene que tener un alto grado de irreversibilidad, que no se caiga la venta, que la venta siga firme. Tercer requisito, que sea medido objetivamente. ¿Qué significa? Que a esa venta hay que asignarle un valor objetivo, ¿sí?, que no esté influenciado por la persona que está haciendo la requitación contable, que se lo pueda medir. Cuarto requisito, está muy vinculado con el segundo, van atados de la mano, dice que se debe evaluar los riesgos de la operación. Vuelvo a decir, en función de lo que dije en el punto 2, cuando hablamos del riesgo de la operación, significa que ¿cuál es la posibilidad de que esa operación, que esa venta se caiga? Si no se cae, puedo reconocerlo como un ingreso, ¿sí? Por eso, evaluar los riesgos de la operación. Y por último, que puedan ser medidos en moneda homogénea. Usted no tiene más contabilidad, ¿sí? Pero este término moneda homogénea se refiere sobre todo en el contexto que estamos actualmente, que en un mes vendimos en enero, vendimos en febrero, vendimos en marzo, y si yo le digo a usted, che, ¿cuánto vendieron? Lamentablemente, no podemos hacer una suma algebraica de enero a septiembre para decir cuánto vendieron. ¿Por qué? Porque durante esos 9 meses hubo inflación. Acá entra el concepto de inflación. Entonces, como los 9 meses hubo inflación, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Yo no puedo sumar en forma directa. Tengo que aplicar un procedimiento que se llama ajuste por inflación y medir toda esa moneda, todas esas ventas, en moneda homogénea. ¿Qué significa? Llevar toda esa venta a una misma moneda, a un mismo momento. Por ejemplo, supongamos, acá. Vamos a hacer, bueno, supongamos 5 meses. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Acá vendimos 10.000, acá vendimos 12.000, acá vendimos 8.000, acá vendimos 5.000, ¿sí? Y acá vendimos 7.000. Si yo le digo a ustedes, che, ¿cuánto vendimos de enero a mayo? Y ustedes me dirían 10.000 más 12.000 más 8.000, 30.000, 35, 42.000 me dirían ustedes. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si yo le digo, che, ojo, que acá en Argentina, durante enero a mayo, hubo inflación. ¿Sí? Ah, hubo inflación, entonces está mal lo que acabo de decir recién acá. Si hubo inflación, ya no lo puedo sumar y puedo decir que hay 42.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que expresar todo en moneda homogénea.
¿Qué significa moneda homogénea? Estos 10.000 lo tengo que aplicar un índice y llevarlo hasta mayo. Estos 12.000 tengo que aplicar un índice y llevarlo hasta mayo. Estos 8.000 lo tengo que actualizar y llevarlo hasta mayo. Estos 5.000 lo tengo que actualizar y llevarlo hasta mayo. Y ahí recién, una vez que haya aplicado este procedimiento, recién ahí puedo sumar. Obviamente que ya no me va a dar 42.000 pesos como me dio recién. Me va a dar un monto mayor a estos 42.000 pesos porque estoy considerando el efecto de la inflación. A eso se refiere que tiene que estar en moneda homogénea. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Profe, Sí, decime. yo lo entendí en el punto 2, que caiga, no sé si dijo la actividad, Punto 2. caiga. No, no estoy diciendo que caiga la actividad. Dice que tiene un alto grado de irreversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la venta, si estoy hablando del caso particular de la venta, que tenga un alto grado de irreversibilidad, como el punto 4, hay que estudiar en forma conjunta, debe evaluarse prudentemente los riesgos de la operación. ¿Qué significa? Si yo vendo, yo registro la venta y la considero como un ingreso, tengo que analizar si esa venta hay alguna posibilidad de que se caiga. ¿Qué significa esto? Que por algún motivo mi comprador me devuelva lo que yo vendí. ¿Sí? A eso habla que tiene un alto grado de irreversibilidad. Si la venta está perfeccionada y estamos seguros que esa venta bajo ningún motivo puede caerse, se puede revertir, entonces lo vamos a considerar como un ingreso. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, en definitiva, si esto lo vinculamos con las variaciones patrimoniales, los ingresos pueden estar producidos por estas distintas causas de variaciones patrimoniales. No me voy a detener acá porque esto ustedes ya lo vimos. Por lo menos yo se lo di. En ustedes están si ya lo han estudiado o no, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos un ingreso, ¿cuáles son las causas? Y las causas pueden estar originadas por estos diversos tipos de operaciones, ¿sí? Que van a originar qué efecto en el patrimonio, un efecto favorable. Y eso puede ser originado por un ingreso, ¿sí? Bueno. A ver, cuando dijimos, acá como ve, hecho generador o cuando se perfecciona o la sustancia, le decimos nosotros desde el punto de vista del devengado. Ya lo dije varias veces, en el caso de la compra y venta de bienes, cuando se produce la entrega de bienes, ¿sí? Cuando se produce la entrega de bienes decimos que ese ingreso se ha perfeccionado. En el caso de la producción de servicio, decimos que ese ingreso se ha perfeccionado cuando ese servicio se haya prestado. Y en la producción de bienes, decimos que ese ingreso se ha perfeccionado cuando hubo producción y también entrega, ¿sí? También se tiene que entregar esa producción, porque si la producción queda dentro de la empresa, no hay un reconocimiento de ingreso. Entonces tiene que haber una producción y entrega de esos bienes. Ahí decimos que ese ingreso se ha perfeccionado, ¿sí? En el caso de los alquileres, que vimos recién, ¿cuándo voy a considerar que un alquiler ha generado un ingreso? Cuando transcurra el tiempo. Si yo estoy cobrando el alquiler de octubre, pero estoy en septiembre, ese ingreso se considera perfeccionado recién en el mes de octubre, ¿sí? Vinculación de un ingreso a un periodo. ¿Qué quiere decir esto? Acá nosotros tenemos que analizar la operación o aquel hecho económico, ¿sí?, que se nos presente. Si ese hecho económico, esa operación, como la venta de la mercadería, ¿sí?, está referido al periodo, al presente periodo, esa venta se ha devengado. Ahora,
si esa venta, ¿sí? O ese ingreso, o es, mejor dicho que ingreso no, si esa operación o hecho económico está vinculado a un ingreso que se va a generar en un periodo futuro, decimos que ese ingreso se va a devengar. ¿Qué significa devengar? Significa que recién se lo va a reconocer en el periodo posterior o en el periodo futuro, ¿sí? No en el periodo actual. Del punto de vista contable, ¿qué significa esto? Si ese ingreso está vinculado con el presente ejercicio, decimos que es un resultado positivo. Si está vinculado con un periodo futuro, decimos que en ese caso, ¿sí? Ese hecho o esa operación ha generado un pasivo o puede ser también, ha generado una registración que me está involucrando una cuenta revisadora de activos. No es un resultado, ¿sí? Es decir, cuando nosotros estamos registrando la operación en este periodo, estamos registrando la operación, ese hecho económico, como el ejemplo del alquiler. ¿Sí? El ejemplo del alquiler, volvemos al ejemplo del alquiler, el alquiler era del mes de octubre. ¿Sí? El alquiler del mes de octubre. Pero ¿cuándo lo estamos cobrando? Lo estamos cobrando acá, en septiembre. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Es un resultado positivo? No, no es un resultado positivo. ¿Es un pasivo? Sí, es un pasivo. ¿Por qué? Porque yo estoy cobrando y ahora yo le estoy debiendo. ¿Qué le estoy debiendo? La posibilidad de que él pueda usar, ¿sí?, el inmueble en el mes de octubre. No sé si quedó claro el concepto. Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Algo similar pasa con los gastos. ¿Sí? Ya hemos visto que los gastos es un aumento, una disminución de activo o un aumento de pasivo. Acá entra un concepto vinculado al concepto de costo. Muchas veces cuando nosotros compramos un bien, ya sea mercadería, un bien de uso, como puede ser un rodado, puede ser una maquinaria, etc. Cuando nosotros compramos ese bien se incorpora al patrimonio de la empresa a su costo. ¿Qué es el costo? Es el sacrificio económico, ¿sí?, generado por la compra o producción de esos bienes. Muchas veces ese costo luego se transforma en gasto, ¿sí? Entonces decimos que es un costo consumido. Si ese bien que compramos, ¿sí?, lo seguimos teniendo en nuestro activo, por lo tanto es un costo no consumido, decimos que es un activo. El ejemplo de la mercadería. Cuando yo compro la mercadería, esa mercadería, ¿sí?, mientras no la venda, es un activo. Una vez que la mercadería se ha vendido, pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser un gasto. ¿Sí? Muchas veces ocurre eso con la compra de bienes o la producción de bienes, que cuando incorporamos ese bien, como ejemplo de la mercadería, no es un gasto, es un activo que aumenta, ¿sí? Pero cuando lo vendemos, estamos entregando la mercadería. Esa mercadería, ¿qué es? Es un activo que disminuye. Es un activo que disminuye, deja de ser un activo para pasar a ser un gasto. ¿Sí? Es lo que estamos definiendo acá. ¿Pregunta, chicos? No, profe. No, profe. ¿Seguro? Bueno, seguimos. ¿Lo puedes volver a explicar, profe? Bien. Vamos con la definición de gasto. Decimos que la definición de gasto es la salida o la disminución del patrimonio, habíamos dicho. Esa disminución del patrimonio puede estar originada por un activo que disminuye o un pasivo que aumenta. Y también habíamos dicho que ese gasto tiene que estar vinculado con un ingreso. A partir de este concepto fundamental de gasto, entramos a explicar otro concepto que es el concepto del costo. Y dijimos que, y daba como ejemplo, en el caso de cuando compramos mercadería para revender, esa mercadería que ingresa al patrimonio de la empresa, ingresa un valor.
El valor por el cual ingresa es lo que nosotros llamamos el sacrificio económico, ¿sí?, ocasionado por esa compra. Cuando la mercadería ingresa, decimos que hay un activo que aumenta. No se vendió todavía. Entonces, como es un activo que aumenta, tenemos un costo no consumido. Ahora, cuando ese bien, esa mercadería, la hemos vendido a un cliente, deja de estar en nuestro activo y hay un activo que disminuye. Se está yendo la mercadería. Entonces, deja de ser un costo para pasar a ser un gasto. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Sí, quedó. De 10. Gracias. No, de nada. Entonces, tenemos, así como vimos recién con relación a los ingresos, lo mismo tenemos en relación a los gastos. Si un gasto está vinculado a un periodo, al presente periodo, decimos que se ha devengado. Si estamos en septiembre y decimos que ese gasto no corresponde al mes de septiembre, ¿sí?, sino que corresponde a un periodo futuro, decimos que se va a devengar. Del punto de vista contable, utilizando o reemplazando el término devengado con el término a devengar, diríamos, si está devengado, es un resultado negativo. El gasto es un resultado negativo. Si todavía no se devengó, sino que corresponde a un periodo futuro, puede ser un activo o puede ser una cuenta revisadora de pasivo. Bueno, por último, y entrando a la definición de cómo se incorpora un bien en particular que compramos, cómo se le incorpora al patrimonio de una empresa. A su precio descontado, ¿qué significa su precio descontado? Si yo voy, por ejemplo, a comprar un bien, y yo digo, a ver, ¿cuánto me cuesta la computadora? 10.000 pesos. Descontado. Y si te la pago con tarjeta, 12.000. Entonces, esa diferencia de 10.000, 12.000, obviamente los 2.000 pesos serían los intereses. Entonces, esos 2.000 pesos no forman parte del valor del bien, son intereses. ¿Sí? Entonces, el bien que estamos comprando, únicamente vamos a tener en cuenta el precio de contado, si estaríamos haciendo la operación con efectivo de contado. Muchas veces hay bienes que tienen impuestos y que no se pueden recuperar. ¿Qué significa no se recuperar? Que a través de algún procedimiento impositivo, ese impuesto que tiene el bien que estamos comprando no lo vamos a recuperar nunca más. Entonces, esos impuestos que no se recuperan serían parte del costo del bien que estamos incorporando. Si tenemos que pagar flete, y ese flete es necesario para su traslado, también forma parte del costo del bien. ¿Sí? Si muchas veces estamos comprando maquinaria o algún otro bien y es necesario contratar a algún personal para que me lo instale, todos esos costos vinculados a la instalación también forman parte del bien que estamos comprando. Si hay un departamento de compra y el departamento de compra, ¿sí?, genera gastos, erogaciones vinculados al bien que estamos comprando, también van a formar parte del costo de ese bien que estamos comprando. ¿Sí? Entonces, un poco lo que dije recién, cuando esa compra no se pague contado, hay que diferenciar la operación comercial, es decir, el precio de contado, y la operación financiera, es decir, los intereses. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bueno, esto es lo que me dice un poco lo que venimos hablando, lo que me dice la resolución técnica número 17, a donde en el punto 4.2. Un poco lo que venimos diciendo, lo que acabamos de decir, me lo está diciendo la resolución técnica número 17. Una sola cuestión en particular en relación a los bienes producidos, una salvedad. Fíjense que acá sí me dice que debo considerar como costo los costos financieros. Pero esto que me lo está diciendo acá
la norma me lo establece en forma excepcional, ¿sí? Y me establecen los procedimientos, ¿sí? O bajo qué razones deberíamos considerar a los intereses como parte del costo de los bienes producidos. Esa situación, es decir, la situación de los intereses únicamente se da en los bienes producidos y bajo ciertas circunstancias que me lo dice la resolución técnica 17. ¿Sí? No es necesario que me estudien cuáles son las circunstancias que tienen que reunir para ser considerado como costo los intereses, sino que se lo estoy explicando a los efectos de que entiendan por qué en el caso de los bienes producidos, en qué situación los intereses sí pasarían a formar parte del costo del bien y los intereses bajo ningún punto de vista no son considerados como costo de bien en los bienes y servicios adquiridos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto, seguimos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que analizar cuando un costo está vinculado a un periodo o a un ingreso? Si ese costo está vinculado al presente ejercicio, decimos que es un resultado negativo. Si está vinculado a un periodo futuro, decimos que es un activo. Como el ejemplo de mercadería. Si esa mercadería que hemos comprado la vendemos en el presente ejercicio, es un resultado negativo. Hay una disminución de activos, se está yendo la mercadería, ¿sí? Por lo tanto, tengo un costo de mercadería vendida, ¿sí? Es un resultado negativo. En cambio, si esa mercadería sigue estando en el stock de la empresa, no se la vendió todavía, es un activo. ¿Sí? Cuando se venda esa mercadería, pasará a ser un resultado negativo en un periodo futuro. ¿Quedó claro? Profe, ¿podría volver a explicar el ejemplo? El ejemplo de la mercadería. Yo la mercadería, si yo la vendo en este ejercicio, si la vendo en este ejercicio, en el presente, en el ejercicio actual, en septiembre, hay una disminución de activo. ¿Por qué? Porque estoy entregando la mercadería. La entrega de esa mercadería deja de ser un costo para pasar a ser un gasto, ¿sí? Porque hay una disminución de activos producto de la entrega de la mercadería, representada contablemente por la cuenta costo de mercadería vendida. En cambio, si esa mercadería en el mes de septiembre todavía no se vendió, ¿sí? ¿Dónde va a estar esa mercadería? En mi stock. Por lo tanto, es un bien. Si es un bien, desde el punto de vista de la definición de un activo, ¿sí? Es un activo. Recién irá a ser un gasto, ¿sí? En un periodo futuro, cuando esa mercadería se la venda. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Nada. Entonces, si ese costo no está vinculado a un periodo de ingreso, hay que reconocerlo en forma inmediata como un resultado negativo. Si ese gasto y costo no está vinculado a un periodo o a un ingreso determinado, hay que reconocerlo como un resultado negativo en el momento que se conozca, ¿sí? Bueno, y este es el resumen final. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Ninguna? No, profe. No, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, Sí, ¿podría Antonella. subir la clase? Porque se me cortaba el internet y a veces no lo podía seguir para completar el apunte. Bueno, ya lo vamos a subir. ¿Sí? Gracias, profe. Nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No se olviden poner el presente. ¿Sí? Pregunta, chicos. Profe, ¿ya tiene confirmada la fecha del primer parcial? Lo que pasa es que estamos viendo cómo vamos con el práctico, ¿sí? Ya cualquier cosa ya lo vamos a charlar con los profesores y ya les vamos a informar. Profe, ¿el parcial sería teórico
práctico o solo práctico? Todo, teórico y práctico, enterito. Profe, Sí, Luciana. con el tema del cuestionario, ahí el TP2 dice que cierra el 30, pero todavía no nos terminaron de explicar, digamos, y el punto de ejercicio número 1 de Bueno, mañana, práctica. mañana tienen clase, ahí tienen que continuar con las prácticas, ¿sí? Ah, bueno, profe. Ejercicio. Pero bueno, a ver, no se olviden que también tuvimos una clase de teoría y eso también le va a ayudar mucho al desarrollo de los trabajos prácticos. Por eso nosotros hemos tratado de ir adelantando temas de la teoría para que puedan ir desarrollando y haciendo los trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos el viernes, ¿sí? Bueno, Hasta luego, profe, profe, nos gracias. vemos. Nada, Chao, hasta profe. luego. Profe, hasta luego, gracias. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego.